Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Bienvenido a este espacio en formato podcast que da comienzo con este primer programa. Me presento, soy Juan Luis Ibáñez, psicólogo sanitario, trabajo de manera presencial y online y mis principales áreas de intervención son autoestima, ansiedad, miedos y desarrollo personal. Puedes buscarme en mis redes sociales bajo el nick Juan Luis Ibáñez Psicólogo o en mi página web juanluisibánez.es. En este primer podcast me gustaría presentar el concepto de Comienza tu cambio. Comienza tu cambio es un espacio para hablar de psicología, de salud, de bienestar y de desarrollo personal. Contaré con la colaboración de algunos profesionales en algunos de estos podcasts, de la nutrición, de entrenamiento físico, psiquiatría o incluso el coaching, pero todo desde un punto de vista científico. El primer tema que voy a tocar en Comienza tu cambio es el duelo en las rupturas de pareja. Cuando una pareja lo deja, atraviesa un proceso natural y normal, esto es algo que voy a repetir mucho, en el que las personas van rehaciendo su vida, adaptándose a las circunstancias, canalizando todas esas emociones, gestionándolas de manera adecuada y al final aprendiendo. Veremos las fases del duelo y al final veremos unos tips, aunque en Instagram y en mis redes sociales podréis obtener alguno más, pero veremos algunos que pueden beneficiar este proceso de duelo y esta superación. ¿Estás atravesando una ruptura de pareja o has atravesado una ruptura de pareja que se te ha hecho complicada, que se te ha hecho desagradable, que te ha llevado a problemas en tu entorno, a problemas en tu día a día, o incluso conoces a alguien que esté atravesando este proceso? Pues estás en el lugar ideal. Tenemos que tener claro, lo primero, que las parejas se pueden romper y es algo que sucede muy habitualmente. De hecho, datos de hace unos años indican que en España en torno a 7 de cada 10 matrimonios acaban en divorcio o separación. Por tanto, son unas cifras contundentes. En el año pasado, en 2019, tuvimos en España unos 71.000 matrimonios y unas 114.000 separaciones o divorcios. Por tanto, son unas cifras que resultan interesantes. Lo primero que tenemos que saber es que, las personas ahora deciden de modo diferente a cómo lo hacían hace, por ejemplo, 30 años, cuando quizá tomar la decisión de separarse era más complicado que ahora. Ahora hay muchísima más libertad y eso es un punto a favor en cuanto a toma de decisiones. También las personas tienen más independencia. Por ejemplo, antes las mujeres siempre tenían un rol diferente al del hombre y esto hacía que no tuviesen a lo mejor cierta independencia financiera con la que ahora sí pueden contar con mucha más facilidad. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la impulsividad que las personas tienen a la hora de casarse o a la hora incluso de romper una pareja. Creo que esta facilidad de toma de decisiones antes no era tal. Entonces esto puede ser un arma de doble filo. Luego, por otro lado, las parejas suelen verse afectadas por la falta de comunicación. Esto es un tema capital en terapia de parejas y lo vemos muy a menudo. El tema de comunicación dentro de la pareja suele ser un factor bastante importante en lo que a buena relación o en lo que a éxito
marital se refiere. Por otro lado, tenemos también los problemas individuales que deterioran o que incluso llegan a romper la relación. Estos problemas personales incluso a veces no se trabajan después de acabar la relación. Es decir, dos personas que por problemas individuales de cada uno han acabado por romper la relación y cuando terminan esta relación y están solos, no trabajan esos problemas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues muy probablemente que en el futuro vuelvan a tener problemas por ese tema individual que deberían haber trabajado. Esto tiene mucho que ver también con el tema de las expectativas. Por ejemplo, imagínate una pareja que después de un par de años de relación deciden comenzar a vivir juntos. Las expectativas que cada uno tenga de cómo será esa convivencia van a influir en la pareja. Muchas veces esas expectativas son irreales. A veces las personas se vuelven excesivamente exigentes a día de hoy y no toleran ciertos comportamientos o incluso pueden llegar a tolerar comportamientos que resultan dañinos y que resultan perjudiciales para la relación. Pero claro, aquí se empiezan a forjar las dependencias y demás. En otro podcast veremos también los puntos menos beneficiosos, por así decirlo, para una relación. Tampoco hay que buscar el amor tipo Hollywood ni tipo Disney, porque eso tampoco es realista. Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos tolerar ciertos comportamientos y que también tendremos que tolerar otros, pues que a lo mejor no nos gustan del todo. La perfección, como siempre digo, no existe. Estamos un poco abocados con estos datos que veíamos de 7 de cada 10 o todas estas separaciones o divorcios, a la cultura de la ruptura. De alguna manera, ¿no? Por otro lado, a los psicólogos nos gustaría fomentar un poco la cultura de la reconciliación, no la cultura de tolerar situaciones que no queremos, ni de soportar determinadas relaciones que no nos gustan, pero sí saber cómo gestionar ciertas áreas de la pareja que a veces terminan en ruptura para que no lleven a ese punto, para que no nos lleven a romper la relación y quizá podamos salvar algunas situaciones. Dentro de todo esto entramos ya de lleno en el duelo. Las fases del duelo son 6 según algunos autores, entonces vamos a ir viéndolas poquito a poco para que tengas claro dónde estás o dónde has estado y puedas un poco sobrellevarlo y después pasamos a los tips. Antes de entrar directamente en todas estas fases del duelo, hay que hacer mención a que es normal acudir a un profesional de la psicología y consultar cuando un duelo es doloroso, cuando resulta desagradable y nos va a ayudar a llevarlo de la mejor manera posible. Hay que normalizar la psicología, pero hay duelos mucho más complicados, hay duelos más difíciles, tanto de ruptura de pareja como de pérdidas de cualquier ser querido, por ejemplo, que implican que a lo mejor tengamos que también tener en cuenta a otros profesionales de la salud, como psiquiatría y demás. Pero lo primero es consultar. No tengas miedo de consultar, que no te dé corte pensar, uy, es que ¿y si piensan que tal o que cual? No, olvídate. Si tienes algún problema, a nivel, por ejemplo, una ruptura de pareja, consulta con un profesional. Te va a ayudar y te va a orientar de la mejor manera posible. Y si tienes que trabajarlo o no tienes que trabajarlo, pues también te va a ayudar a tomar esa decisión. La primera fase del duelo es la fase de aislamiento y negación. En esta fase no te crees que está pasando lo que te está ocurriendo. Es decir, te dice, te dejo, esto se ha acabado. Y de primeras no te lo puedes creer. Esta fase puede ser más o menos larga, pero normalmente es pasajera, es una fase de transición, básicamente. Se suele combinar con aislamiento, porque la persona, cuando te dicen esto, pues tú te quedas prácticamente en shock y no lo compartes con tu familia o tus amigos de primeras. Después ya llega el punto en el que sí lo haces. La segunda fase es la fase de ira y rabia. A pesar de lo que de primeras pueda parecer, esta es una fase totalmente necesaria. Muchas personas no quieren sentir ira, no quieren sentir emociones desagradables y este chip lo tenemos que cambiar. Las emociones desagradables muchas veces son necesarias. Por supuesto, esa fase de ira y rabia no la vamos a tornar en cometer ninguna
acción agresiva ni violenta, pero tú tienes que sacar todas esas emociones y las tienes que sacar y tienes que expresarte y tienes que empezar ya a imponerte, a respetarte de primeras, a ver lo que es injusto. Por eso esta fase a veces es tan relevante, ¿vale? Luego tenemos la fase de culpa y negociación. En esta fase te vas a preguntar: ¿y si hubiera hecho tal cosa? ¿O y si no hubiese dicho aquello? ¿O y si fuese de otra manera? ¿O y si? Todos estos isis que lo único que van a hacer es atormentarnos, buscar un porqué, buscar una especie de justificación, y al final a lo único que nos van a llevar es a más culpa y a más desesperación. Tenemos que tener responsabilidad sí, pero culpa no. Esto es un tema que muchas veces me preguntáis y tocaremos en otro podcast, el tema de la culpa y el tema de la responsabilidad en la vida en general. La fase 4 es la fase de tristeza y pena. Esta fase es la más típica en una ruptura, cuando la persona está triste. Tanto la persona que deja como la persona que han dejado puede introducirse en esta etapa y pasarlo mal y demás. Es unas sensaciones de tipo depresivo y ansioso. Se expresan con llantos y demás, y es una fase que hay que sacar también. Hay que canalizar y hay que sacar todas esas emociones. Después de eso tendremos ya la fase 5, que es una de las últimas fases. En esta fase asumimos la pérdida, la aceptamos, podremos ver de un modo más coherente, sin dejarnos llevar por todas esas emociones desagradables de todo el proceso. Ya el tiempo nos va a ayudar un poco más. Nos reorganizaremos tanto a nivel actividades, uso del tiempo libre, nuestra vida en general, pues todos esos cambios que tenemos que dar de una vida en pareja a una vida individual. Y por último tenemos la fase número 6, la etapa de superación y desarrollo. Esta última etapa implica también la resiliencia, la parte de esas situaciones complicadas, difíciles, estresantes, que al final nos hacen más fuertes. Es una etapa de aprendizaje, de salir fortalecido de todo este proceso de duelo, y podremos mirar hacia atrás con agradecimiento, sabiendo que todas esas experiencias, tanto agradables como desagradables, nos van a ayudar o nos han ayudado a crecer, a mejorar y a evolucionar. Una de las cosas que más me preguntáis es cuánto dura un duelo. El duelo puede durar X. ¿Por qué digo X? Porque, hay investigaciones que indican que después de X meses la persona tiene que haber adquirido tal o tiene que haber avanzado hasta tal punto. Esto muchas veces a lo que lleva a las personas es a culpabilizarse y a frustrarse por no estar en determinado punto. Lo que tienes que hacer con el duelo, si es desagradable, es trabajarlo a nivel profesional. Normalicemos esto, normalicemos que hay ciertas situaciones en la vida que habría que trabajar con un psicólogo o con una psicóloga para llevar de una manera óptima. La duración, no te pongas X meses, no te pongas un límite, porque, lo dicho, va a presionarte y va a afectarte más que beneficiarte. Por tanto, si crees que estás atravesando una situación complicada en cuanto a ruptura de pareja se refiere, si crees que estás teniendo problemas con el duelo, si crees que tus emociones son demasiado desagradables y demasiado difíciles de sobrellevar, ponte en contacto con un profesional de la psicología y trabaja, ve a terapia, normaliza la psicología. Ahora sí, llegado a este punto, ya me gustaría compartir contigo algunos de los tips o algunas estrategias para sobrellevar o para poder superar una ruptura de pareja con más capacidad, con más habilidad. Entonces, en Instagram tienes algunas más, Juan Luis Ibáñez Psicólogo, y en mi página web también, juanluisibanez.es, pero aquí te voy a dar unas cuantas para que vayas teniendo en cuenta y comiences a poner en práctica. La primera de todas es: elimina, borra y bloquea si es necesario. Y esto es necesario en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque no es normal tener a tu expareja en tus redes sociales o tener que estar leyendo, viendo sus posts o viendo sus stories. Esto es bastante dañino, sobre todo al principio. Así que mi recomendación de primeras: pon esos límites. Se lo explicas asertivamente, le dices: oye, voy a tomar esta decisión porque creo que no es lo más ideal, y tomas la decisión, ¿vale? Lo segundo, date tiempo para elaborar el duelo.
Muchas veces las personas de nuestro entorno nos dicen es que estás llorando mucho, estás llorando todo el tiempo, o ya deberías estar bien, o no pienses en eso es una tontería, olvídate. Bueno, pues date tu tiempo, permítete tener ese tiempo, permítete elaborar el duelo a tu ritmo, ¿vale? Tercero, nuevos hobbies y aficiones. Retoma actividades del pasado o plantéate nuevas aficiones que te puedan ayudar a pensar en ti, a dedicarte a cosas que te gustan. Lo ideal es potenciar esas fortalezas que tú tienes, que a lo mejor en la pareja pues no han estado tan presentes. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta y de los más importantes es poner distancia, evitar el contacto. Si podemos llegar al contacto cero, ideal. Si no podemos llegar al contacto cero, pues al 0,4, 0,5. Lo ideal es que no estemos en contacto con nuestra pareja, que no mantengamos conversaciones más allá de lo estrictamente necesario. Por ejemplo, cuando hay niños de por medio, pues tenemos que tener en cuenta esos temas, hablar sobre el tema de los niños, cualquier problema que ellos tengan, pero no entrar a debate de cosas del pasado, de reproches, de eso no lo necesitamos ahora mismo. Define y acepta lo que sientes. Este punto es fundamental. Tienes que saber entenderte. Y para entenderte tienes que expresarte. Si quieres, pues puedes hacerlo con tu familia, el expresarte, o hacerlo con un diario. Pero saca esas emociones, acéptalas y de esa manera llegarás a poder sobrellevarlas. Otro de los puntos importantes, sé tu prioridad. Piensa en ti y respétate. Respetarte es uno de los puntos más infalibles para tener un duelo exitoso. Esto implica también autocuidado, ojo con tomar decisiones aquí por despecho. Por ejemplo, respetarte no es irte de fiesta y no tener responsabilidad afectiva o tener sexo por despecho con otras personas. Esto no es, a fin de cuentas, respetarte. Esto es autosabotaje de alguna manera. Si tú quieres tomar esas decisiones por tu cuenta, muy bien, pero no lo hagas por emociones desagradables que te estén afectando y de alguna manera estés traduciendo en ese tipo de conductas. Y luego, por otro lado, trabaja en perdonar y en perdonarte. Esto es fundamental. Y es el último paso, lleva su tiempo. Perdonarte a ti misma o a ti mismo es algo fundamental, es básico y necesitas conseguirlo. Pero perdonar a la otra persona, perdonar a tu expareja, implica avanzar muchísimo en el duelo. Esto no tiene que ver con mantener contacto con tu expareja o volver a revivir situaciones. Simplemente es una parte del duelo y tienes que conseguir avanzar en ella y pasar página. De alguna manera esto también ayuda a ese bienestar emocional que queremos conseguir. En definitiva, aquí tenemos este resumen del proceso de duelo y estas estrategias. En mi Instagram puedes encontrar alguna más para profundizar. Ya sabes, sígueme en mis redes sociales, @JuanLuisIbánez-psicólogo, donde encontrarás más información al respecto. Lo dicho, un placer estar aquí, un placer que me puedas escuchar. Próximamente habrá más temas, infografías, podcast, entrevistas, etcétera, etcétera. Habrá mucho más contenido relacionado con psicología, con bienestar, con salud emocional y podrás obtener esos consejos y esas estrategias para también beneficiarte. Por tanto, muchas gracias y hasta pronto.